Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta y última sesión del ciclo Argumentos Cruzados. No sé si estamos ya en antena, creo que sí. Les decía que estamos en la sexta y última sesión del ciclo Argumentos Cruzados, organizado por la Fundación Lili, con el objetivo de analizar y reflexionar sobre los cambios científicos, médicos, pero también sociales que estamos viviendo, que están provocados por esta pandemia de COVID-19. El tema de hoy, los asuntos sobre los que vamos a hablar, pues serán, por supuesto, la pandemia. Hablaremos de ciencia y hablaremos de democracia, que es ese sistema político que hasta ahora ha demostrado que mejor es capaz de garantizar la paz y la justicia social. Para este debate nos acompaña esta tarde Pablo Izquierdo y Lorenzo Melchor. Lorenzo, empiezo por él, es doctor en biología molecular y estudiante de máster en análisis político, es especialista en asesoramiento científico y diplomacia científica europea en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en FECIT, área en la que ejerce desde el año 2015. Y además participa, es uno de los miembros más activos de esta iniciativa, que es Ciencia en el Parlamento, de la que estoy segura de que esta tarde podremos hablar en algún momento. Pablo Izquierdo es bioquímico, es investigador predoctoral en neurociencia en la University College de Londres, es director de política científica de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. También ejerce como comunicador científico en la plataforma Metafact, verificando informaciones, así como en otra serie de proyectos que seguro que él mismo nos irá contando esta tarde. Antes de que empecemos a plantear los temas sobre los que queremos conversar esta tarde, le voy a dar paso, le voy a pedir que intervenga José Antonio Sacristán, al director de la Fundación Lili, para que nos cuente qué hacemos esta tarde aquí. José Antonio, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias también a los dos ponentes, Pablo y Lorenzo, por acompañarnos en este último encuentro de argumentos cruzados, al que hemos titulado Pandemia, Ciencia y Democracia. Por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes que nos han seguido en los encuentros anteriores y muy especialmente a los que nos siguen en este último encuentro. Hemos intentado dejar este último tema de la ciencia, quizá el tema estrella, para el final. Es un tema, el de la ciencia, en el que aparentemente ya se ha dicho todo. Llevamos un año en el que la ciencia ha sido la protagonista, ¿no?, de todas las conversaciones en las redes sociales, ha abierto los informativos prácticamente a diario, cosa que no ocurre nunca. Y yo creo que esto es muy buena noticia. La sociedad se da cuenta de la importancia de la ciencia y de la investigación. Pero hay muchos aspectos que todavía yo creo que generan debate, y ese es el objetivo que hemos planteado en este último encuentro. Precisamente, como decías, Elena, el incluir este aspecto de la democracia y la relación entre la ciencia y la política, justo en estos momentos pensamos que es una relación, un tema de la máxima relevancia, ¿no? Aspectos como la política científica, la diplomacia científica, la utilización de los datos, de la que tanto se habla en estos momentos y que ha generado pues este concepto, ¿no?, tan directo, ¿no?, que es el del populismo epidemiológico, que estamos oyendo hablar estos últimos días. Y como tú decías, pues al final, esta enorme relación que hay entre la ciencia y la democracia, ¿no? Porque no olvidemos, al final, los principios de la democracia son precisamente la transparencia, el basarse en el razonamiento, en los datos, en la tolerancia, ¿no?, y en una serie de características que son propias de la ciencia. Y bueno, no quito más tiempo al debate porque yo creo que lo interesante es escucharos a vosotros. Os agradezco una vez más el que acompañéis en esta última sesión y gracias a todos de nuevo. Así que, Elena, te doy paso cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, a ti y a todo el equipo que está detrás de este evento, porque estamos seguros de que va a ir muy bien y ha ido muy bien en la preparación. Así que creo que hablo en nombre de los tres, ¿no?, cuando
os agradezco a la Fundación y al equipo el trabajo. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con una pregunta que os voy a pedir que respondáis cada uno de vosotros a modo de titular o más bien de tuit, si queréis, porque luego iremos profundizando en ella. Hablaba José Antonio, ¿no?, de que la ciencia ha sido la gran protagonista de esta crisis, pero me gustaría que entráramos en eso y respondierais si realmente, en vuestra opinión, creéis que está sirviendo esta crisis de COVID para que realmente ocupe la ciencia el lugar que le debe corresponder en la organización social. ¿Estamos siendo solamente protagonistas de un momento o la ciencia realmente está aprovechando la crisis para ocupar el lugar que les corresponde? Empezar quien prefiera. Dale, Lorenzo. Venga. Bueno, venga. Yo creo que la ciencia está en el escaparate mediático. A veces digo que estamos viendo en primera fila y en directo cómo se desarrolla la investigación científica. Jamás habríamos pensado que en prime time se estaría hablando de lo que es una PCR, de lo que es un test de ELISA, de anticuerpos, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que tenemos que aprovechar desde el mundo científico es que esta tendencia que está siendo para atajar una pandemia, una crisis puntual, sea una tendencia permanente y que nos dé soluciones y la ciencia participe en el debate público para atajar otras crisis que están ahí a la vuelta de la esquina, el cambio climático, el futuro energético o el envejecimiento de la población. Es decir, del mismo modo que los economistas se colonizaron los espacios de comunicación con la crisis económica y los politólogos con la crisis política, yo creo que los científicos tenemos que arriesgarnos a colonizar los espacios públicos y la esfera pública para tratar de todos estos temas. Pablo. Sí, yo coincido básicamente con el titular, ¿no? Parece que siempre estamos diciendo el momento es ahora, pero es que el momento es ahora, cuando realmente estamos viendo que todas las miradas están puestas en los investigadores y eso tiene un impacto, ¿no? Y eso cataliza cambios, algunos buenos, otros no tanto, y hablaremos seguro de eso, pero bueno, es aprovechar un poco la coyuntura. Yo creo que vamos en la misma dirección, sí. Vale, estás interpelando directamente a la comunidad científica, ¿no? Para que realmente aproveche esa atención y ocupe los espacios y demás, pero esa petición que le hacemos a la comunidad científica se encuentra, quizá, o podemos encontrar un problema en cómo casar, ¿no?, los ritmos y los tiempos que exige la investigación científica con las urgencias, muchas veces, de los medios de comunicación, aunque de comunicación ya se ha hablado en este ciclo y no voy por ahí, pero sí me gustaría que valorarais o que opinarais sobre cómo creéis que está conviviendo pues, esas incertidumbres con las que habitualmente trabaja la comunidad científica y su ritmo con la urgencia social, pero también con la urgencia del discurso y del ejercicio de la política. ¿Cómo está casando? ¿Realmente qué papel está jugando la ciencia en la toma de decisiones? Pues, Elena, yo diría que la ciencia y los datos, tanto epidemiológicos como económicos en general, están desempeñando un papel importante a la hora de la toma de decisiones políticas. Nuestros gobernantes tienen en consideración estos datos y, en consonancia, ponen en marcha ciertas políticas públicas y tal. Y esto es una buena práctica. Y yo creo que los mecanismos de asesoramiento científico a nivel global en todos los países se han activado. Todos los gobiernos han establecido comités de asesoramiento científico técnico que ya existían antes o que los han establecido para atajar la crisis. Los asesores técnicos han tenido comparecencias públicas y, bueno, muchas otras cuestiones más. Pero antes decíamos que estábamos viendo en directo y en primera fila cómo se desarrolla la investigación científica. También estamos viendo las múltiples aristas de la compleja relación que existe entre ciencia y política. Una la mencionabas tú, y es cómo la ciencia casa con el ritmo urgente de la política y de los medios de comunicación. Ahí la ciencia ha de hacer el mayor esfuerzo para ajustarse, pero
tiene que seguir los ritmos lentos y claros y de método que tiene la ciencia. En segundo lugar, también se puede ver una fricción que es dónde está la frontera de esto es el asesoramiento científico y esto es la decisión política. Dónde llega el científico y dónde empieza la decisión del político. Y en tercer lugar, qué papel está jugando la sociedad y la confianza que tenemos en nuestras instituciones, democráticas y también científicas. ¿Qué campañas de comunicación y participación ciudadana estamos poniendo en marcha para que esto no sea un diálogo entre élites científicas y políticas? Sí, yo estoy de acuerdo. Hablabais de ritmos. Es verdad que el ritmo de la ciencia, quizá a consecuencia de la pandemia, ha cambiado. Pero bueno, también es verdad que es un ritmo muy diferente del que lleva la política, del que lleva el periodismo, que al final también es el que se traslada también a la sociedad, ¿no? Fíjate, yo en marzo, parece que haya pasado años, ¿no? Pero en marzo escribí un tema para El País hablando justamente de esto y pude hablar con expertos en comunicación de crisis y me decían eso, ¿no? Que es una tarea vertiginosa por eso, porque quien te solicita, ¿no? Quien tiene que tomar decisiones en base a lo que tú le digas, lo que quiere es certidumbre y es certeza y es esto es así y va a ser así siempre, en un momento en que no se la puedes aportar, ¿no? Y esa incertidumbre, lógicamente, no gusta, ¿no? Y es algo que quizá tenemos que comunicar también, en fin, en periodismo científico, pero también en comunicación con asesoramiento científico y demás. Oye, es que la ciencia es mucho más de lo que es la nota de prensa, ¿no? Que muchas veces por no ensuciar la historia, bueno, pues se quita esa capa de incertidumbre, de rangos de error, de variables que no estás controlando. Y eso es parte de la ciencia y hay que comunicarlo. Y luego, en cuanto a si está realmente teniendo un papel en la toma de decisiones, yo creo que lo hemos visto en distintos países y hemos visto que sí, desde el principio, en fin, en Reino Unido, al principio de todo esto, en marzo también, Johnson, bueno, se jactaba de ir al hospital y, por supuesto, que dar la mano a todo el mundo, como va a hacer lo contrario, ¿no? En un momento en el que ya estaban diciendo, bueno, que se lavaran las manos muy a menudo y demás. Y eso, lógicamente, ha sido un discurso que ha cambiado muchísimo, en buena parte, creo, por ese asesoramiento. Y es lo mismo que hemos visto en España, es lo mismo, además, con misma escenografía, si queréis, ¿no? En el sentido de siempre en las comparecencias es algo que hemos visto en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, con alguna diferencia. Quien toma decisiones flanqueado por quien asesora esas decisiones, ¿no? Quien tiene realmente el peso de ese asesoramiento. Me ha encantado que diga, parece que hace años desde marzo, no, parece que hace muchas vidas desde marzo aquí. Se ha cambiado toda. Estáis hablando a nivel más global, aunque Pablo ha entrado en mencionar a España. Voy a pediros concretar. Estamos hablando a nivel global, la ciencia está ocupando, estamos viendo a los líderes políticos acompañados de los comités científicos o al menos de los portavoces de esos grupos de trabajo científicos y técnicos. ¿Qué papel está jugando la comunidad científica en España ante la toma de decisiones de los diferentes gobiernos y niveles administrativos, ¿no? del Estado? No hablo estoy hablando, por supuesto, del conjunto del Estado. ¿Qué papel está jugando la comunidad científica? La pregunta que estábamos, que había lanzado a nivel general, ¿no? Que qué papel estaba jugando la ciencia en la toma de decisiones, si estaba realmente o no estaba realmente calando en el discurso científico, en el discurso político, el discurso científico, los datos de la comunidad científica. Me gustaría que lo valorarais un poco cómo lo estáis viendo en España, en comparación, si queréis, con el resto. Yo creo que en España, gracias al trabajo que se ha realizado durante las últimas décadas en comunicación científica, han salido a la palestra numerosos investigadores, divulgadores científicos, pero también comunicadores científicos para explicar más cuestiones relacionadas con la pandemia a la sociedad en prime time y en programas de máxima audiencia.
todos hemos visto a Margarita del Val, a Hal, a Luis Montoliu en la radio comentando cosas sobre la pandemia. Eso lo estamos haciendo fenomenal. En cuestión de asesoramiento científico-técnico a los gobiernos, yo creo que también existen comités asesores y reuniones continuas, y hay comparecencias de responsable técnico, Fernando Simón, a diario, comunicando las cuestiones relacionadas con la pandemia. Sobre si es necesario tenerlos de carácter más permanente o con una mayor visibilidad, quizás podamos avanzar más en ello. Pero yo creo que el mecanismo de asesoramiento científico, nuestros organismos públicos de investigación y los distintos ministerios están en marcha y en contacto continuo con la ciencia. Sí. Sí, no, o sea, nada que añadir, salvo un flanco que nos había quedado, y es ojo con los expertos, que también hay expertas, y ojo con los asesores, que también hay asesoras, ¿no? Porque muchas veces, precisamente en este tema, que no es que hubiera que buscar a esos expertos, es que había que formarlos, porque era un virus nuevo que no se conocía a ese momento, ¿no? Y parece que es bastante proclive a que salga el experto de turno a hablar de lo que considere, ¿no? Y hay que tener cuidado también con eso. Eso en cuanto a comunicación. En cuanto a asesoría, un poco lo mismo. Es algo también de lo que podemos hablar, ¿no? Si, digamos, hasta qué punto conocemos la identidad de los asesores, o hasta qué punto eso es algo que se ha esgrimido desde distintos gobiernos, incluido el español, incluido el británico, que, bueno, hasta cierto punto es necesaria una cierta opacidad en torno a la identidad de esa gente para que no tengan presiones externas, por ejemplo, para la asesoría y demás. Y volviendo al tema de género, salía, no sé si esta semana o la pasada, un informe de la Fundación Gates mirando cómo ha afectado la pandemia a distintos niveles y qué protagonismo han tenido las mujeres en distintos niveles, y en asesoramiento científico, digamos, y precisamente en los paneles que toman esas decisiones, depende un poco del país, pero 8 de cada 10 personas son hombres. En Estados Unidos el 90 y pico %, en Reino Unido el 100%, España no lo sé porque no estaba analizado. Cojo también con eso. Ojo, no. Si estamos analizando en esta tarde, tratábamos de ver, ¿no?, qué cambios iban a servirnos o a mejorar el trabajo de la comunidad científica. Que nos des ese dato ahora mismo, Pablo, es francamente, no sé, un poco frustrante para quienes además tratamos de trabajar con la perspectiva de género. Estamos hablando mucho de esa relación de la ciencia con la política, pero me gustaría que parásemos un momento para hablar del trabajo de la comunidad científica internacional, de ese trabajo colaborativo, porque hablaba en un momento, creo que ha sido Pablo, ¿no?, de lo importante que es que cuando contemos la ciencia, no contemos solo los resultados de la ciencia, no nos limitemos a las 4 conclusiones, sino que contemos todo el proceso, cómo realmente se construye el conocimiento. Y eso sí que lo hemos podido ver y oír, ¿no? Pues cómo la comunidad científica ha ido dando resultados, compartiendo todo ese conocimiento entre quienes trabajan las mismas líneas de investigación y demás. Y bueno, parece que eso ha sido como algo muy positivo a valorar, aunque también ha tenido el reverso, ¿no? Me gustaría que valoraseis un poco ese proceso, cómo lo habéis visto, cómo creéis que está calando, si es que está calando, o mejorando la imagen de la ciencia. Pablo, si quieres empiezas. Vale, yo creo que, y un poco lo comentaba antes también, ¿no?, que esto también da cuenta de que el ritmo de la ciencia también ha cambiado a consecuencia de esto. Hemos visto un aumento brutal de la productividad científica, entendida como artículos y como digamos, producto final de esas investigaciones durante estos meses, sobre todo en cuanto a este virus, pero también en otros temas. Y ojo con eso, ¿no?, porque, bueno, pues estamos bebiendo muchas veces de esa prisa que hace que se hayan publicado
artículos, digo artículos ya revisados que se dan por buenos en otros contextos y que luego se han visto bueno, pues que era información equivocada y se han tenido que retractar, ¿no? Yo creo que esa velocidad en generar ese conocimiento y en sacarlo al mundo es buena precisamente en contextos como este, pero, en fin, que no nos haga perder el tiempo y que no aporte ruido, ¿no? Lo que sí que es verdad que ha aportado es, lógicamente, acelerar, y lo ha hecho, yo creo que nadie lo duda, acelerar la colaboración entre científicos y acelerar la colaboración también entre países. Pero bueno, los artículos, sobre todo los borradores, ¿no? Estos artículos, los preprints que llamamos, los que no están revisados, que muchas veces se dan por buenos sin que realmente hayan tenido ese proceso de maceración, casi de revisión externa, ¿no? Y dar por bueno eso, bueno, pues acelera la ciencia y es bueno para que unos científicos sepan lo que están haciendo otros y poder, digamos, edificar sin tener que esperar a la burocracia porque ellos mismos, bueno, pues pueden evaluar el trabajo de sus colegas, pero ojo con verterlo a la sociedad y ojo con llevarlo también a las decisiones políticas, que se ha hecho y es lógicamente un error. Lorenzo. Sí, nosotros en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la verdad que deberíamos sentirnos afortunados porque formamos parte de un proyecto europeo de Horizonte 2020 que se llama S4D4C, que es de diplomacia científica europea. Y curiosamente, tanto en 2018 como en 2019 celebramos unas conferencias donde acudieron científicos, diplomáticos, políticos y gestores para definir cómo podríamos usar mejor la diplomacia científica para atajar los grandes retos globales. Sobre todo hablábamos de cambio climático y de futuro energético en estas cuestiones, y de pasada con pandemia. Y resulta que, bueno, pues 2020 es el año de la pandemia y justo nos coincide con la publicación de un informe que resume todas las conclusiones de esos encuentros que hemos venido realizando durante estos 2 últimos años. Ese informe, que si acaso ahora lo pongo en el chat, en ese informe lo que hacemos es identificar las principales obstáculos, advertencias y motores para la colaboración científica y la colaboración multilateral para atajar estos grandes retos globales. Y ojo que estos obstáculos y advertencias y motores pueden ser científicos o pueden ser políticos, diplomáticos. Por ejemplo, un obstáculo científico son las malas praxis y la publicación de datos erróneos o manipulados, ¿no? Y un obstáculo político o diplomático, pues el auge de los nacionalismos, populismos y proteccionismos que pueden evitar esa necesaria colaboración multilateral para atajar estos grandes retos globales. Entonces, en este caso, en este sentido, al principio de la pandemia llamó mucho la atención la gran colaboración internacional que hubo para volcar datos del genoma del virus, para compartir protocolos de contención, y eso contrastaba con los protocolos seguidos por los países, que optaron definitivamente por una acción de mi país primero, levantaron fronteras, hicieron acopio internacional de mascarillas y productos sanitarios, o embargaron material que iba pasando por sus fronteras, etcétera. Es verdad que a lo largo de la crisis esta tensión internacional se fue relajando un poco y empezó a haber mucha más colaboración. Pero esto coincidía también, especialmente en la Unión Europea, con la negociación del marco financiero plurianual. Y vamos a ver cuánto dinero ponemos los países frugales y cuánto ponen los países receptores y tal. Entonces, ha habido una amalgama de múltiples cosas que ahora, actualmente, en el momento en el que estamos, hay una carrera científica por el desarrollo de la vacuna y va a haber una cierta competencia tecnológica entre los países por ser el primer país que tenga una industria farmacéutica que desarrolle esa vacuna, y luego cómo vamos a suministrar esas vacunas entre los países y aquellos países bueno, en vías de desarrollo y demás, ¿no? En este caso, la Unión Europea parece que se está mejorando los instrumentos, pero también querría destacar un foro internacional de asesoramiento científico, INSA, que lo que está haciendo es monitorizar, gracias al trabajo de varios voluntarios que están metiendo datos en una base de datos, monitorizar las políticas públicas que ponen en marcha distintos gobiernos y el grado en el que calan
el asesoramiento científico y las evidencias, ¿no? Entonces, va a haber mucha investigación viniendo de este asunto, del asesoramiento científico y las políticas públicas que se han puesto en marcha. Y ya por último, yo quiero comentar el nivel de confianza en nuestras instituciones. Y es necesario compartir un conjunto de valores entre todos los actores científicos, políticos, empresa privada, etcétera. Y esto es muy difícil de lograr cuando existe un alto índice de polarización en la sociedad. Y eso es lo que genera una gran tensión e incertidumbre política que se traduce en que los asesoramientos científicos no llegan a funcionar del todo. Perdona por la extensión. Pero es que has tocado... No, ha estado fantástico, has tocado muchísimos temas. La polarización, los nacionalismos, ¿no? Frente a esa colaboración global, ¿no? En la que parece moverse la ciencia cuando la gobernanza global sigue siendo todavía ciencia ficción. Me parece que ahí hay muchos temas sobre los que podríamos estar hablando ahora, pero os voy a preguntar muy rápido por ese contraste, ¿no? ¿Creéis que la política podría aprender algo de ese modo de trabajar colaborativo y global de la ciencia? Bueno, o de ese modo que creemos que hemos visto en esta pandemia, porque la competencia en la ciencia también da para bastante. Esta es una pregunta que se hace continuamente en los foros de asesoramiento científico y de diplomacia científica. Y es que desde la ciencia tendemos a magnificar los valores que tiene la ciencia, de los valores mertonianos de colaboración, universalismo, mutualismo y diversas cosas, ¿no? Y el caso es que la política es la política y tenemos que respetar cómo tenemos que respetar cómo se mueven los actores políticos, y desde la ciencia lo que hay que hacer es fomentar mejores mecanismos para incrementar nuestra influencia y capacidades de persuasión. Pero no podemos acudir a una tecnocracia, porque entonces se nos muere la democracia. Y la democracia se sustenta en la política. No podemos hacer políticas estrictamente basadas en la evidencia científica. Necesitamos tener muchas fuentes de información, y para algo votamos a los políticos, para que tomen las decisiones al ver toda la información que les llega de todos los puntos de interés necesarios. ¿Y cómo estamos trasladando ese conocimiento? Es algo que ha salido al principio de la conversación, ¿no? Y ha vuelto a salir cuando hablaba de los preprints, Pablo, ¿no? De que ojo con trasladar a la sociedad y a la política esos primeros resultados todavía que son para compartir entre investigadores e investigadoras, pero no para llevar todavía al momento de la toma de decisión, ni muchísimo menos. ¿Cómo se está trabajando o cómo está sirviendo, si es que está sirviendo, esta crisis para ajustar esos mecanismos de comunicación, ciencia, política? La pregunta es para los dos. Pablo. Si no, pero que siga Lorenzo, con esto, que donde hay patrón no manda marinero. Bueno, como he dicho antes, yo creo que los mecanismos de asesoramiento científico se han puesto en marcha en todos los países. Aquellos que estaban ya permanentes, ha habido comités de expertos y expertas establecidos para atajar la situación, comparecencias de estos. Luego, además, los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, ha dado un paso al frente y está informando a diario de la evolución de la enfermedad y de protocolos y demás, ¿no? Entonces, en el informe de diplomacia científica que antes mencionaba, una de las recomendaciones que decíamos era la necesidad de fortalecer los canales de comunicación que hay entre la comunidad científica, diplomática y gubernamental, para que la información científica llegue, se muestre tal cual es, y los políticos puedan decidir. Hay un claro ejemplo, por ejemplo, el IPCC para el cambio climático.
es que no hace mucho en Madrid, en diciembre de 2019, hubo una cumbre sobre el cambio climático y a esa cumbre del cambio climático acudieron una gran cantidad de expertos y expertas para dar información científica sobre el cambio climático. Luego es ya responsabilidad de las naciones, a través de sus diplomáticos y sus gobernantes y jefes de Estado, pues decidir los acuerdos que llegan a establecerse y las políticas públicas a implementar, ¿no? Entonces, el papel de la ciencia creo que se está dando. Y además hay otro componente y es el de la gobernanza multinivel. Y es que no solamente la ciencia está teniendo un gran papel a nivel internacional, supranacional a nivel de Comisión Europea o nacional a nivel de estados, sino a nivel regional. Mira, hay un ejemplo muy claro. Brasil. El presidente de Brasil, Bolsonaro, es uno de los grandes detractores de la pandemia y desde el gobierno federal se ha dicho que esto era un resfriado común, ¿no? Bueno, pues ha habido 9 estados en Brasil que lo que han hecho ha sido, montar un comité científico asesor para atajar esta pandemia y además una base de datos en la que se han registrado más de 2.000 científicos brasileños de dentro y de fuera de Brasil, ¿no? Y gracias a esto, esos 9 estados parece ser que son los que mejor están atajando la enfermedad, la pandemia, y tienen los menores índices de mortalidad. Y es curioso que no solamente ha habido una comunicación directa a los gobernantes de estos 9 estados, sino que gracias a esa base de datos y a ese comité científico y a voluntarios, se han lanzado apps para móviles, campañas de comunicación en redes sociales y en programas de televisión para llegar a la sociedad y concienciarla de las medidas a tomar. Entonces, el papel de la ciencia está ahí y está tomando una mayor importancia a todos los niveles de gobernanza. Pero fíjate, Lorenzo, yo creo que es además... Sigue. Perdona, que iba a cortarte, Elena. No, haces bien en cortarme. Vale. No, que iba a decir a lo de Lorenzo, precisamente yo creo que ese apunte que hacías sobre las responsabilidades es la clave, ¿no? En todo esto, al final estamos hablando de una decisión que tiene que ser política y una responsabilidad de esa decisión y de sus consecuencias que tiene que ser política, ¿no? Porque de ahí emana la democracia y nos la jugamos. Otra cosa es que tengan que juntarse toda la información y toda la evidencia también científica, además de la que tienen de por sí, ¿no? Que tienen asesores legales, tienen asesores, bueno, pues que cuenten además con información o con evidencia más ampliamente científica y técnica, pero lógicamente luego que decidan y que apechuguen y que tomen las riendas de esas consecuencias, ¿no? Yo creo que además, en fin, cuando hablamos, tampoco le vendría bien a la ciencia, siendo egoísta, bueno, vamos a intentar velar por un perfil más fuerte de la ciencia y que tomemos las decisiones los científicos. Yo creo que eso no sería bueno tampoco, ¿no? Porque hablamos de poner en riesgo el crédito de la ciencia de los que la hacemos, ¿no? Yo creo que además, es decir, crédito viene de credo, que es de creer y de creernos, y la ciencia no es apolítica y quien crea que la ciencia es apolítica tiene una venda en los ojos, pero sí es apartidista y jugarnos eso es arriesgar esa credibilidad que al final es un valor de mercado, ¿no? Y que se agota. Uh-huh. Habéis mencionado dos temas, no habíamos hablado de esto, pero me gustaría introducirlo porque está bien, no podemos caer en una tecnocracia, no podemos, las decisiones, decía Pablo, la decisión es siempre política. La ciencia debe aportar la evidencia y el dato, pero la decisión... Pero parece que cuando tenemos este discurso y sobre todo cuando estamos hablando de una pandemia, a priori podría parecer que hablamos solamente de la evidencia en ciencias experimentales, biomédicas y demás. Pero mi pregunta va por ¿qué papel creéis que deben jugar las ciencias sociales? Porque esa decisión política, ya habéis mencionado a los economistas, la economía no deja de ser una ciencia social, ¿no? ¿Qué papel creéis que debe jugar o qué papel están jugando las ciencias sociales en todo esto, Pablo?
Yo creo que es fundamental y además lo estamos viendo en MetaFact, que comentabas que hacemos verificación de informaciones. Sí que hicimos mucho de qué pasa con el virus y la vitamina C y el no sé qué y la hidroxicloroquina y no sé cuánto, pero había mucho también de comportamiento, ¿no? Y lo hemos estado viendo también durante la pandemia. Había una pieza de la agencia Sync de Mónica Salomone que incidía en esto, de, bueno, sabemos las mascarillas de qué van, cómo funcionan, pero ¿por qué no se la pone? ¿Quién no se la pone? ¿Cómo podemos cambiar eso? Creo que ahí, lógicamente, hay mucho que hacer. Pero pandemia o no, quiero decir, en cambio climático que comentaba antes Lorenzo, Sí. lleva décadas habiendo consenso científico, ¿no? En fin, el experto promedio y el conjunto de los expertos y expertas en cambio climático saben que hay un cambio climático que está ocurriendo, saben que hay una acción humana detrás de eso y sigue sin haber acciones, ¿no? Yo creo que, lógicamente, en todo esto hablamos de cambio climático, hablamos de pandemia, de ciberseguridad, que es otro melón que nos viene encima, que tienen consecuencias sociales y culturales brutales y que no podemos dejar tampoco de lado, ¿no? Que no todo es ciencia de laboratorio y de bata blanca. Poco que añadir a lo que ha comentado Pablo. Ciertamente, pues si tenemos asesoramiento sobre cómo funciona el virus, necesitamos también asesoramiento sobre cómo funciona el anfitrión del virus. Es decir, en este caso los seres humanos, ¿no? Y toda la sociología, psicología, economía del comportamiento, etcétera, es fundamental. En este sentido, también es interesante un informe que publicó el Joint Research Center de la Comisión Europea sobre cómo funciona nuestro cerebro ante las evidencias científicas y las cuestiones políticas. Es un informe muy interesante que deconstruye, pues, cómo funciona nuestra aparente racionalidad. O cómo no funciona. Han ido... No... Me callo. Han ido saliendo... Sí, sí. En vuestras respuestas han salido varias veces cambio climático, han salido otras urgencias a las que vamos a tener que enfrentarnos. A lo mejor las vamos a convertir en urgencias porque no hemos hecho el trabajo previo, como acaba de decir Pablo. Por eso me gustaría que estamos entrando ya en el tramo final y que no dejáramos de mirar hacia adelante. ¿Creéis que este momento puede llegar a suponer un problema por cuanto se deje de prestar atención precisamente a otras líneas de investigación? La organización en la que trabaja Pablo acaba de presentar un informe, ¿no?, sobre esos asuntos y ahora sí voy a dejar de hablar de la globalidad. Me gustaría que pisáramos terreno en el país, ¿no? En el informe vuestro, pues, hablabais de una serie de aspectos que deberíamos de arreglar para realmente no perder el tren de la innovación, situarnos, posicionarnos. ¿Cómo estáis viendo el momento de la investigación, de la política científica y de qué manera nos puede afectar la crisis, las urgencias, las prisas, las prioridades marcadas ahora absolutamente por COVID? Sí, bueno, gracias. Antes que nada, si alguien está interesado, el informe se llama Por un país innovador y me dejo ahí la cuña. Y es un informe que he liderado yo, pero que está detrás todo el equipazo de política científica de CERU. Y sí que defendemos, es un informe lógicamente también bastante amplio en el sentido de que hablamos de política para la ciencia y el ciclo y ciencia para la política. Y vemos además con preocupaciones, o que comentabas, ¿no, Elena? Que nos centremos demasiado en lo urgente cuando hay tanto importante que estamos dejando de lado y que puede ser urgente precisamente por ese taparnos los ojos, ¿no? En el plan de choque, por ejemplo, del gobierno que presentaron en julio, la estrategia que han presentado ahora, pero bastante menos claro, había mucho de biomedicina y muy poco de otras cosas, ¿no? Creemos que, lógicamente, lo que tenemos encima es un reto fundamentalmente, pero no solo, biomédico. Pero, bueno, si miras los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, todo esto, hay mucho de salud entendida también como salud del medio ambiente, salud de los animales, salud humana, ¿no? Ese One Health que se está promulgando últimamente tanto
Y hay mucho de ciencia básica, hay mucho de ciencias ambientales, de ciencias sociales que hablábamos. Entonces, la idea creo que tendría que ser, bueno, tejer alianzas entre disciplinas, incorporar distintos actores, ¿no? Precisamente por eso, por no dejarnos de lado cosas que nos pueden ser muy necesarias en no tanto tiempo. Hablamos de cambio climático, que no es que venga, es que está. Lorenzo, no sé si ahí quieres apuntar algo, aunque cuando ha mencionado Pablo lo de tejer esas alianzas y ver cómo trabajar juntos para poder ir respondiendo esas preguntas. Yo no sé si el modelo español y europeo, si queréis, ¿no? Que es donde al fin y al cabo se desarrolla, ¿no? El modelo de gestión de la investigación, de financiación de la investigación, es el más adecuado o por lo menos cubre la necesidad de todos estos retos que estáis mencionando a lo largo de esta tarde. Bueno, a ver, es que estos retos son transversales. No le implica solo al Directorio General de Research, de Investigación e Innovación de la Comisión Europea o al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Es que le importa a todo, a la economía, a la sanidad, al Ministerio de Sostenibilidad Energética, etcétera, ¿no? Es cierto que estamos viviendo justo meses donde se está negociando Horizonte Europa, el nuevo programa marco de financiación plurianual de la investigación y la innovación europea. Y el presupuesto está subiendo y bajando, y están en un tira y afloja, que coincide también con el fondo de recuperación que están lanzando. Y bueno, un órgano asesor del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, que es SFIC, es un foro estratégico para la cooperación internacional científica, ha sugerido que a nivel de todos los pilares de investigación, de todas las misiones y capítulos que va a tener Horizonte Europa, tendría que haber una sección del mismo modo que hay de comunicación científica para medir impacto, de diplomacia científica y asesoramiento científico para medir el impacto de las investigaciones en las políticas públicas de los gobiernos, ¿no? Esa es una recomendación que esperemos pueda ser acogida por parte de la Comisión Europea. A nivel nacional, bueno, pues se está discutiendo ahora los presupuestos generales del Estado del próximo año. No accederemos a los fondos europeos si esos presupuestos no salen adelante, y yo invito de verdad a que haya una mayor corresponsabilidad de las administraciones estatales y autonómicas para ese incremento ansiado de la inversión en I+D+I. Os voy a trasladar, porque estamos de verdad ya a punto de ir concluyendo, voy a trasladar algunas de las preguntas que han ido llegando en el chat. Voy a unir, si ellos me lo permiten, me lo van a tener que permitir, porque andamos ya mal de tiempo, las preguntas de Eduardo Corchero y Noelia López, porque Eduardo decía, ¿no creen que el momento, que coincide en un momento de grandes científicos, con una democracia de políticos, él los ha calificado como incompetentes? El planteamiento de Eduardo es más duro, cuando Noelia lo que nos dice es que, o sea, lo que ella se pregunta es si creéis que debería de incrementarse el porcentaje, no sería más conveniente que hubiera un mayor porcentaje de políticos con formación en investigación científica. A mí esta idea creo que da para mucho. Era Lorenzo, me parece que lo mencionaba, ¿no? Lo de la tecnocracia, ¿no? Y cómo ello puede poner en peligro la propia democracia. No sé quién quiere abordar o entrar en esto, si os parece primero Pablo y luego Lorenzo, y acabo con otra pregunta más que nos hacían desde ahí. Vale. En cuanto a la formación, yo soy reticente de la idea de que los científicos somos intrínsecamente mejores que los políticos.
Y existe una serie de competencias que son comunes y otras que no lo son, ¿no? Y yo creo que muchas veces, por ejemplo, a Merkel, que es física y es doctora en física y demás, se le ha elegido muchas veces y además durante la pandemia por saber comunicar elementos básicos de la enfermedad, ¿no? El índice de reproducción y demás, con sus palabras en una rueda de prensa, que eso es algo que no muchos líderes han hecho. Ahora, que tengas que tener formación científica tú como líder, como tomador de decisiones o no, yo es algo que no veo estrictamente necesario siempre que, además de eso, de tener asesoramiento y de contar con información en otros frentes, cuentes también con información científica. Luego es verdad que es complicado tomar decisiones cuando se toman en cuenta estas cosas, ¿no? Porque si yo te digo perro, jarrón roto, la decisión que tienes que tomar es fácil y es ata ese perro. Si te digo perro, jarrón roto, bebé, ventana abierta, viento, zona sísmica, la decisión se complica mucho, ¿no? Y seguramente sea mejor decisión porque tiene en cuenta más sobre la realidad que estás legislando, pero claro, es una complejidad añadida que es tarea suya, ojo, no les queda otra, yo creo. Lorenzo. Bueno, sobre la talla de los políticos, a ver, los políticos son electos por la sociedad que los vota. Y lo que pasa también es cierto que a lo largo de las últimas décadas hemos ido encadenando, al menos en la Unión Europea, 4 crisis distintas, desde la crisis económica, la crisis de refugiados, la crisis del Brexit y ahora la crisis de la pandemia. Y esto está generando pues, una gran desconfianza de nuevo en las instituciones democráticas y esto ocasiona pues, el auge de opciones extremas, de soluciones fáciles a problemas difíciles. Y es que esto Daniel Innerarity lo comenta muy bien en sus 2 últimos libros, y es que la democracia que tenemos actualmente tiene que aumentar su complejidad para hacer frente a los grandes retos globales que son más complejos que los retos a los que las democracias hacían frente hace 20, 40 años, ¿vale? Entonces, en ese sentido hay que profundizar en mejorar y establecer más y mejores mecanismos de asesoramiento científico para asegurar que llegue esa información y, sobre todo, pues que haya un diálogo continuo entre ciencia, política y sociedad. Sobre si el científico es o puede ser mejor o peor político que otros políticos formados en otras ramas, pues yo creo que hay ejemplos tanto para lo bueno como para lo malo. Es cierto que hay ahora una tendencia creciente a que los responsables de ministerios o de consejerías que tengan que ver con ciencia, innovación y educación, pues son gente que viene de la universidad o de los OPIs o de los centros de investigación y eso es bienvenido. Ahora, yo como Pablo digo que, bueno, ser un buen científico no te capacita para ser un buen político. Bueno, decías que los políticos son electos por la sociedad, luego podríamos entrar y profundizar bastante en la democracia de los partidos y hasta qué punto los partidos son realmente organizados, porque al final, si tienen o no secuestrada la democracia, también daría para bastante. No voy a meterme en eso, pero sí que os voy a trasladar una pregunta que hacía Juan Francisco Jiménez en el chat, ¿no? Que si hablábamos estamos hablando todo el tiempo de democracia, pero esta pandemia no entiende de sistemas políticos, ¿no? Y él menciona, bueno, de hecho, todo empezó en China, y donde no se vive en democracia. Entonces, parecería, ¿no? Ha habido un modelo diferente de gestión, de resultados. ¿Cómo se ha vivido esto en países que viven bajo dictaduras, en países, él dice, ¿no? Él cita el caso de Suecia, ¿no? Teóricamente hiperdemocráticos, no sé este concepto de hiperdemocracia, pero bueno, como casa. También podríamos hablar del Reino Unido, ¿no? Y su parlamentarismo, su tradicional parlamentarismo, no sé. Pero no sé si os atrevéis a hacer una comparación, ¿no? Entre sistemas políticos y pandemia. Me atrevo a ir primero, Pablo, porque aquí ha habido una tendencia, sobre todo en los inicios de la pandemia,
para poner como ejemplo las medidas y cómo lo ha gestionado China y otros países con regímenes más autocráticos que democráticos, como pudiera ser Vietnam también. Y es que el debate democracia-autocracia tiene que ser un debate de valores. No podemos meter en ese debate cómo están gestionando la crisis, porque también existen democracias asiáticas como Japón o Corea del Sur que han atajado muy bien la crisis porque ya tenían en marcha protocolos de contención y una experiencia previa por el SARS y el MERS que les vino hace unos cuantos años y que lo que han hecho han sido recuperar esas dinámicas. Entonces, habría que hacer comparativas entre países más cercanos. Por ejemplo, democracia italiana y democracia española, cómo han atajado la pandemia al inicio, cómo la están atajando ahora, que parece que España lo está haciendo algo peor que Italia, o de los países nórdicos, pues cómo lo está haciendo Suecia en frente a Dinamarca. Y si hablamos de regímenes autocráticos, bueno, pues cómo se están enfrentando China y Vietnam ante esta crisis. Pero no podríamos mezclar en este debate sobre autocracias y democracias una cuestión como es la gestión de la crisis, que depende mucho de la experiencia previa y de los protocolos que hayan en marcha por pandemias pasadas. Pablo. Sí, no, y yo estoy de acuerdo y además creo que depende de, digamos, tiene mucho que ver con el impacto que tiene lo que diga el líder sobre la gente, ¿no? O sea, una sumisión legal real, como existen las dictaduras, o dentro de una democracia. Yo creo que eso se ha visto además en países que son democráticos como Estados Unidos, por ejemplo. Es verdad que es un año raro porque precisamente por que van a presidenciales en unas semanas está muy polarizada la situación. Durante toda la pandemia lo que dijera Trump era verdad absoluta para sus afines y una blasfemia para sus detractores, ¿no? Que eso es algo además que se ve mucho con información científica, que da igual lo que estés hablando o el bulo o el desmentido del bulo, si tienes afinidad por esa persona y lógicamente en el caso de China, los ciudadanos chinos, la mayoría de ellos tienen un gran respeto a lo que diga su líder, en el caso de Trump los republicanos, te lo vas a creer y si no, no. Y que decir, a Trump le costó hasta julio ponerse una mascarilla y decir que era un acto patriótico y ahí ya sí los republicanos, el votante republicano me refiero, se ponía la mascarilla por la calle porque hasta entonces se había asociado, pese a ser algo, lo que decíamos, ¿no? de lo apolítico o no de la ciencia, pese a ser algo que en principio no es neutral, se había asociado precisamente a una ideología determinada. Uh-huh. Perfecto. Habéis sido muy diplomáticos ambos, por no poner ejemplos del caso español. Patrios. Que también daría. Bueno, vamos a cerrar. Os voy a pedir que, bueno, en 1 o 2 minutos, ¿no? Podáis responder a una pregunta final que nos sirva como conclusión de esto, y es ¿en qué caminos o cuáles deben de ser los retos para que la ciencia siga contribuyendo a la salud democrática? Bueno, yo creo que voy a dar tres recomendaciones claras, ¿no? Y que están también recogidas en el informe de diplomacia científica que he mencionado con anterioridad. Una es que necesitamos establecer mecanismos de asesoramiento científico más estables y permanentes ante todas nuestras instituciones democráticas, ante el gobierno, a todos los niveles de gobierno y a los cuerpos del legislativo. En el gobierno en España, bueno, pues tenemos que ha habido distintos comités asesores a lo largo de la pandemia. Ha habido comités asesores también pues, para el Ministerio de Sanidad, para el Ministerio de Transición Energética o Ecológica, perdón. Y a nivel de Moncloa se ha establecido hace poco una oficina, una unidad nacional de prospectiva y estrategia, equiparable a muchos otros países, que está ya mirando hacia el futuro para preparar al país. Lo que hay que hacer es fomentar esos espacios de una manera permanente, darles visibilidad y canalizar medios de participación
científica y ciudadana en estos mecanismos, ¿no? La segunda es que necesitamos mejores programas de formación y de conexión de los profesionales de la ciencia y la tecnología con la política. Estos programas de formación deberían ofertarse, igual que se ofertan talleres de comunicación científica. Bueno, pues talleres de asesoramiento científico, porque no es lo mismo comunicar ciencia al público en general que comunicarla a un político. Y es necesario establecer mecanismos informales, prácticas informales, programas de conexión que permita pues, que los investigadores conozcan a quienes nos gobiernan y establezcan relaciones más o menos duraderas con ellas, pues para compartir la información y bueno, mejorar la gestión pública, ¿no? En otros países existen programas por los cuales los investigadores pasan un año haciendo una estancia en un ministerio, viendo cómo es la gestión diaria de este ministerio. Y por último, necesitamos reforzar también nuestras instituciones científicas o crear unas instituciones híbridas que favorezcan ese contacto entre ciencia y política, ¿no? Aquí pongo ejemplos. Por ejemplo, existe una estrategia en la Universidad de Bergen, en Noruega, con un departamento que se llama SDG Bergen. ¿Para qué? Para hablar de los objetivos del desarrollo sostenible en las Naciones Unidas. Y lo que hace es llevar los resultados científicos y académicos de la Universidad de Bergen allí. Aquí en España hay ejemplos de universidades o centros de investigación que están produciendo esos informes y están intentando meterse en el debate público. IS Global, por ejemplo, en materia sanitaria, o ESADE-ECPOL en materia económica. Pero son necesarios más, o sea, yo creo que es preciso tener una unidad de políticas públicas en las universidades para conectar la ciencia que se hace en esas universidades con los parlamentos y con los gobiernos a todos los niveles y que haya una mayor conexión entre ellos. Y que haya profesionales de ese contacto entre ciencia y política trabajando en esas unidades, apoyando a los investigadores. Entonces, esas serían nuestras tres líneas maestras. Sí, las nuestras van un poco en la línea. En Por un País Innovador también apoyamos ese refuerzo en el asesoramiento científico, en la interacción al final entre las dos partes, formación también, por supuesto. Y además creo que es algo que en Reino Unido han ido muy mal muchas cosas durante la gestión de la pandemia, pero la que no ha ido mal ha sido el asesoramiento científico, y creo que además se ha notado que existen esos mecanismos y esas oficinas, esos asesores estables, engrasados y que saben responder y pueden hacerlo cuando pasa algo así, ¿no? Retroactivamente, o sea, reactivamente y prospectivamente también, como comentaba Lorenzo. Y en cuanto a a dónde vamos, y como titular de cierre que nos pedía Selena, creo que me quedo con Innerarity también de Lorenzo, y esa idea de que precisamente por tender a una síntesis para evitar esa polarización entre el populismo y la tecnocracia y demás, intentar converger a una sociedad creo que la llaman del desconocimiento, ¿no? Que pueda estar cómoda con indicios, con riesgos, pero que sepa manejarse con un saber que es incompleto, porque el saber científico es incompleto y lo va a ser siempre. Tenemos una sociedad que se está acostumbrando a la incertidumbre. Creo que puede ser un buen ensayo, ¿no? Para sentirse cómoda en ese nuevo mundo del desconocimiento. Voy a pedir disculpas, se han quedado un par de preguntas sin plantear, pero creo que han estado de alguna manera implícita contestadas en algunas de vuestras intervenciones. En todo caso, bueno, me hago responsable porque íbamos ya con el tiempo a punto de terminar. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Lorenzo y Pablo. Pues, me ha encantado esta conversación, creo que podríamos seguir de largo. Antes de despedir, yo, por supuesto, no me corresponde, porque además con esta sesión acaba el ciclo de argumentos cruzados y voy a dar paso a José Antonio Sacristán para que clausure esta sesión y todo el ciclo, por supuesto. José Antonio, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Elena, Pablo y Lorenzo, por este cierre de lujo que hemos tenido. Me ha encantado escucharos. Yo creo que habéis cumplido con creces lo que nos proponíamos al principio cuando decía que se había hablado mucho de ciencia, pero que seguro que todavía había aspectos nuevos que tocar y que aportar, y creo que lo habéis hecho perfectamente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Elena, como decías, yo creo que los argumentos cruzados llegan a su fin. Han sido 6 encuentros donde hemos tocado los temas clásicos de la Fundación Lili, y esperamos haber logrado los objetivos que nos planteábamos al principio, que era mantener el contacto con los amigos de la Fundación y con los que ya teníamos, y esperamos también haber incorporado a nuevos amigos durante estos últimos meses en este formato, que al principio pues parecía un poco distinto, ¿no? Acostumbrado siempre a organizar todas nuestras reuniones presenciales, pero bueno, también ha tenido ventajas porque se han podido incorporar, nos consta, pues personas de muchos lugares de España que normalmente pues no habían podido asistir a las reuniones de la Fundación. Esperamos pues, mantener este formato también, por lo menos parcialmente, en el futuro, cuando esto se solucione, ¿no? y termine la pandemia, que ojalá sea pronto, ¿no? Y como digo, pues lo que nos planteábamos al principio, y espero que lo hayamos logrado, ha sido el plantear temas de interés, contar con ponentes del máximo nivel que conocieran los temas a fondo, algo que se agradece especialmente en estos tiempos, que nos planteasen sus puntos de vista de forma calmada, tranquila y sobre todo sin caer en el derrotismo y tratando de mirar al futuro, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, siempre sacar aprendizajes para mejorar y para que nuestro país pues siga avanzando en los distintos temas que hemos tratado dentro de los 3 bloques clásicos que, como todos ustedes saben, son la ciencia, la medicina y el humanismo. O sea que nada, terminamos aquí el ciclo. Gracias de nuevo a todos y esperamos verles de nuevo en las próximas actividades de la Fundación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.